nos toca la carta dirigida a la iglesia de Filadelfia. Ya esta es la sexta carta y vamos directamente a las Escrituras. Y esto lo tenemos en Apocalipsis capítulo 3, versículo del 7 al 13. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Bendito Señor, te damos gracias por esta palabra. Permite que quede guardada en nuestra mente, en nuestros corazones, que en todo momento la podamos llevar a la práctica, que nunca la dejemos en el olvido, sino que la guardemos y la obedezcamos. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y como le decía, estamos en la sexta iglesia, la iglesia de Filadelfia. Mucha gente lee esta carta o lee esta porción y como ven que el Señor les habla de que se han mantenido fieles, aunque débiles pero fieles. Inclusive muchas congregaciones se ponen de nombre Filadelfia, pero a veces no miden el tamaño de la prueba que puede venir ostentando ese nombre. Así que estamos en la iglesia de Filadelfia y esta es la iglesia original, la primera Filadelfia que existió. Y es una iglesia que es caracterizada por ese amor fraternal o de una hermandad en amor. Esta iglesia estaba situada alrededor de 50 kilómetros al sureste de Sardis, que ya vimos Sardis. Y era una ciudad comercial bulliciosa, con bastante comercio, donde existía una ruta comercial, pero estaba plagada de temblores. Vaya, era una ciudad así casi como Parral. Había mucho comercio, había mucho movimiento, pero también había mucho temblor. Y dentro de esta ciudad, bueno, pues estaba esta pequeña iglesia de Filadelfia. Y empieza así la carta y dice, versículo 7, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Como ya lo hemos visto en otras cartas, aquí el Señor se vuelve otra vez a presentar a sí mismo. Hace una descripción de sí mismo y lo hace diciendo el santo, el verdadero. Santo, como la mayoría de ustedes ya sabe, se refiere a ser apartado, a ser algo diferente al montón, algo realmente apartado
para Dios, algo que es único en su tipo, separado. Y hay una referencia a esto donde nos dice Isaías 40:25, dice: que pues me haréis semejante o me compararéis, dice el Santo. Vaya, ¿a qué se refiere esta referencia o por qué doy esta referencia? Porque aquí está hablando Isaías de Dios Padre, pero Jesucristo se está presentando a sí mismo como el Santo, el apartado. Por lo tanto, Jesús está declarando que Él es santo y asimismo está diciendo que Él es Dios. Él se está presentando como Dios mismo. Y no solo un santo, no solo apartado, sino un Dios verdadero. El Dios verdadero, el de la verdad absoluta. Ya en otras ocasiones hemos hablado de esto, de la verdad. Porque la Escritura inclusive nos dice que la verdad nos hará libres. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces es el santo, Dios mismo apartado, que es la verdad. En otras palabras, cualquier cosa que contradiga lo que dice Jesús, lo que dice su verdad, es falsa. En otras palabras, cualquier opinión, cualquier situación que a usted le plantee a alguien, no importa quién se lo diga, si está en contra de lo que dice la Escritura, lo que nos dice Dios, lo que nos dice Jesús, es falso. Él es el único que puede decir la verdad. Él es el parámetro contra el cual tenemos que comparar todas las cosas. No hay otra situación que nos pueda dar una verdad absoluta. Ya lo hemos hablado con más claridad en otras predicaciones. Así que no se puede comparar con ninguna otra cosa porque cualquier otra cosa es inconsistente. Cualquier otra cosa, si no está de acuerdo al Señor, es equivocada y solamente Él nos dice la verdad. Además dice otra cosa bien interesante y nos habla y nos dice de que Él es quien posee la llave de David. Nos dice esto, dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿A qué se refiere con que tiene la llave de David? Y hay una referencia también en Isaías capítulo 22, no lo vamos a ver, se lo dejo de tarea, usted léalo en su casa. Isaías capítulo 22, versículo del 15 al 25. Y aquí lo que nos relata esta porción es que existe un mayordomo para la casa de David. Y al referirse a casa de David se refiere al reino de Israel. Pero este mayordomo no estaba haciendo las cosas de acuerdo a lo que Dios le pedía, y este mayordomo, en otras palabras, lo corrieron. Le quitaron su puesto. Vamos a decir que le dieron su liquidación. Y lo quitaron de ese puesto y tuvieron que poner a otra persona. Y ese otro mayordomo es un mayordomo que tenía el nombre de Eliakim. Ahí lo va a leer usted en su Biblia. Y a este Eliakim se le dio la llave del reino de Israel. La llave del reino, la llave de la casa de David. ¿Qué quiere decir? Cuando se les daba la llave está relacionada con reino y también está relacionada con autoridad. Cuando en la Biblia usted lee puertas o que se refiere a puertas, estamos hablando de autoridad. Entonces, cuando habla y dice que él tiene la llave de David, se está refiriendo a que él tiene la llave maestra que puede abrir cualquier cosa. Usted sabe que cuando hay una llave maestra, la llave maestra la fabrican o se la hacen, vamos a decirlo así, se la establecen esa llave de acuerdo a las chapas que puede abrir toda una casa. Pero porque son las llaves que están en cada una de las puertas de esa casa.
Si se va a otra casa, la llave maestra de esa casa no va a servir allá. Nada más en las puertas que están diseñadas para abrir precisamente, o que esa llave maestra va a abrir. Vamos a verlo al revés. Las puertas que puede abrir esa llave maestra son las que se pueden abrir con las llaves que el Señor nos puede entregar, con las llaves que cada uno de nosotros pudiese tener. Ahorita me va a entender un poco mejor a qué me refiero con todo esto. Entonces, el Señor dice: yo tengo la llave del reino de Israel. Y tenemos que entender que es una llave maestra. El que tiene la llave maestra puede entrar en cualquier puerta, ya lo decíamos. Y todas las puertas están disponibles. Cuando la Escritura nos habla de puertas, nos habla de autoridad, nos habla de poder, nos habla de acceso. Acceso a cualquier puerta y obviamente acceso a cualquier autoridad. Jesús tiene el acceso a cualquier puerta y Él tiene toda la autoridad. Él puede abrir y nadie puede cerrar, y Él puede cerrar y nadie puede abrir. Cuando alguien no entiende este concepto de que Jesús es el portador de esa llave maestra, es porque esa persona no está utilizando las llaves que el Señor nos entregó. Voy a tratar de explicárselos un poco mejor. Cuando pensamos en alguien que tiene poder, cuando pensamos en alguien que tiene influencia en nuestro mundo, en nuestra vida física, normalmente lo que la gente piensa es en alguien que tiene un puesto muy elevado, que tiene un puesto muy importante, o que tiene dinero, o que tiene conocidos en los cuales él puede tener cierta influencia y que le pueden ayudar para ciertos trámites. Aquí en México yo creo que todos entendemos esa parte, ¿verdad? Porque aquí se utiliza mucho ese influyentismo. Entonces cuando nosotros pensamos en alguien con poder, pensamos en alguien que puede ayudarnos a un trámite, que puede establecer algo con alguna persona, o que tiene el dinero para poderlo hacer. Cuando nosotros intentamos abrir puertas de esa manera, el Señor quita sus manos y nos deja actuar por nuestra cuenta. Dice: ok, no estás usando las llaves que yo te di, tú quieres usar tus propias llaves, tú quieres irte por ese camino, quieres ir con ese señor, señora o quien sea para que te ayude en esa situación, problema, circunstancia. Adelante, adelante. Jesús nos dice que Él controla el reino y por eso nos dice: yo tengo la llave. Tenemos que recordar que Mateo 28:18 nos dice, porque Jesús así lo expresa, y dice: tengo toda potestad me es dada, o toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene la llave de David. En otras palabras, yo tengo la llave, yo soy la autoridad, nos está diciendo Jesús. En Mateo 16 dice: construiré mi iglesia y le daré a mi iglesia las llaves del reino. ¿Sí recuerdan? El Señor nos dice: yo tengo la llave maestra, pero a su gente, a su iglesia, Él le entrega las llaves. Ahí sí estamos hablando de llaves en plural. En el pasaje de Apocalipsis dice: Él tiene la llave de David, una llave, pero es la llave maestra. Pero en Mateo 16 nos dice que Él da sus llaves a su gente. En este caso estamos hablando de su iglesia. ¿Sí recuerda esa porción? Él tiene la llave y nosotros también tenemos ciertas llaves. Cuando nosotros utilizamos esa llave correcta que Él nos dejó, Él nos va a respaldar con su llave maestra.
Si nosotros estamos tratando de abrir una puerta de acuerdo a las llaves que Él nos dejó y estamos batallando, por lo que sea que estemos batallando, que no la podemos abrir, Él va a venir y va a intervenir para ayudarnos a abrir esa puerta. Pero si nosotros esa llave no la usamos, la dejamos ahí guardada en el cajón y queremos hacerlo por nuestros medios, Él no nos va a ayudar. ¿Me estoy explicando? Vaya, el Señor nos va a ayudar y nos va a abrir puertas cuando nosotros lo hacemos por medio de los medios que Él nos dejó. Si evitamos la forma de Dios de hacer las cosas, lo que sea, entonces no podemos llamar a Dios para que use su llave maestra, porque ya le hemos ignorado, porque no hemos usado la llave que Él nos dio. Exacto. En otras palabras, Él no quiere que evites la responsabilidad de usar la llave que ya te dio. Una de esas llaves es la oración. Si tú no estás usando la oración, no puedes venir y decirle, Señor, ayúdame. Y Él te va a decir, bueno, ¿y por qué no has usado la llave que yo ya te di? Otra de esas llaves es la fe, creyendo en el Señor, creyendo que Él lo va a hacer. Pero vienes y le dices, Señor, es que no me has ayudado. Pues es que no tienes fe, no has usado la llave que yo ya te dejé. ¿Estamos de acuerdo? Él no quiere que evites la responsabilidad de usar la llave que Él ya te dio. La mayoría de la gente o mucha gente no quiere tener la responsabilidad de establecer una relación con el Señor, pero sí quiere ser rescatado por el Señor. Y el Señor no lo va a hacer, por eso Él ya nos dejó las llaves. Él es la autoridad. Pero esa autoridad tiene que ser consistente con nosotros. Si nosotros queremos la autoridad de Jesús, tenemos que ser consistentes con su autoridad. Las llaves que estamos usando tienen que corresponder a la llave maestra que Él tiene. Estamos tratando de usar las llaves del mundo y no estamos usando las llaves que Jesús nos dio. Normalmente le creemos o inclusive le tememos a la persona equivocada. Y realmente a quien le tenemos que temer, y es un temor de reverente, un temor de respeto, es a Dios. Es a quien deberíamos realmente de temer. Y dice en el versículo 8, vamos avanzando. Le dice, yo conozco tus obras. Le dice a la iglesia de Filadelfia, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En otras palabras, la forma en que nosotros necesitamos vivir u obrar para poder utilizar las llaves que Él nos dio, aquí nos da la salida, aquí nos da la respuesta. La forma de poder usar su autoridad es guardar su palabra, obedecerle en todo momento y no negar su nombre. Aquí nos lo está diciendo. Dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahí está la respuesta. Así que una de las razones por las que no vemos más del poder de Dios en nuestra vida es porque no guardamos su palabra y o negamos su nombre. No somos asociados públicamente con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona nos ve en la calle o si una persona nos conoce en nuestro trabajo, nos va a ver como cualquier otra persona. ¿Sí me estoy explicando? No se va a notar que somos diferentes y no porque querramos ser notados como diferentes,
Pero si estamos viviendo, obedeciendo la palabra de Dios y no negando su nombre, o sea, no haciéndonos el agente secreto, ¿verdad? De que soy cristiano, pero que nadie se dé cuenta. No estamos asociados con Él públicamente. Ahora, algo bien interesante, les dice, tienes poca fuerza, tienes poco poder. Dice, y como tienes poco poder, te dejé una puerta abierta para que esa gente con poder, con influencia, con dinero, no la pueda cerrar. Y la razón por la que dejé la puerta abierta es porque no has negado mi nombre y has guardado mi palabra. Vaya, es gente que se ha mantenido firme. Y le dice, tienes poca fuerza. Eso quiere decir que es gente que se ha mantenido firme, pero tal vez ha estado pasando por ciertas situaciones, pruebas, no alcanza todavía a ver el favor de Dios con la rapidez que a veces lo necesitamos. Y pues eso nos va debilitando. A veces por mucha fe que tenemos, si seguimos experimentando el mismo problema, la misma situación, por un cierto periodo, nos vamos debilitando, ¿no cree? A eso se refiere con esta iglesia de Filadelfia. Dice, tienes poca fuerza, pero sigues obedeciéndome y sigues sin negarme, o sea, sigues siendo asociado conmigo. Y por eso te estoy dejando esa puerta abierta. Te estoy dando chance, te estoy ayudando. A veces vemos a gente esperando que Dios le abra puertas cuando le siguen desobedeciendo a Dios. A veces vemos gente esperando que se les abra una puerta cuando les da pena decir que le sirven al Señor, que son de Dios. No pueden o no podemos negar su nombre. Y hay mucha gente que sí habla de Dios y dicen Dios esto, Dios lo otro, Dios, Dios, Dios. Pero eso es muy genérico. Y para podernos referir realmente al Dios verdadero tenemos que referirnos a su nombre. Por eso dice, no has negado mi nombre. Y ese nombre es Jesucristo. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Cuando nosotros decimos Jesucristo, no estamos hablando de un Dios genérico. Mucha gente habla con mucha facilidad y libertinaje de Dios, pero no están asociados normalmente a Jesucristo. Nosotros tenemos que hablar de Jesús. Ahora, sí es cierto, Dios Padre está ahí, pero Él delegó toda su autoridad sobre el Hijo y el Hijo tiene el nombre de Jesús. Ese nombre de Jesús es el que dice la Escritura que toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor para la gloria del Padre. No hay otro nombre dado a los hombres más que Jesús. Pero tenemos que asociarnos a Jesucristo. Cuando hablamos de Dios es hablar de algo muy genérico. Para mucha gente Dios puede ser inclusive su trabajo, su marido, su esposa, su dinero, su cuenta del banco. Para mucha gente eso es Dios. Y no me quiero ir a aspectos más negativos, ¿verdad? Que para mucha gente Dios es mismo Satanás u otras cosas. Dice el versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Él nos dice, andan muchas personas falsas por ahí, sinagogas de Satanás. Eso quiere decir que hay mucha gente que va a la iglesia, porque la iglesia es una sinagoga, pero aman al diablo, a Satanás. Nos dice que no porque vaya la gente a la iglesia, a las sinagogas, no quiere decir que amen al Señor.
Porque está hablando de una sinagoga de Satanás. Y no solo eso, sino le dice, les voy a dejar saber a ellos, a todos aquellos que aunque van a la iglesia y van a la sinagoga de Satanás, les voy a dejar saber que a quien amo es a ustedes. Y ustedes van a tener más poder del que aparentan tener. Vaya, ¿qué quiere decir? Que puede haber muchas sinagogas de Satanás que nos pueden ver como una iglesia pequeña, como una iglesia que diga, esa iglesita, no importa, porque nosotros lo que estamos buscando es la bendición de Dios, el favor de Dios en nuestra vida. Y va a llegar el tiempo en que esas sinagogas de Satanás se van a dar cuenta que a quien ama el Señor es a ese remanente que verdaderamente busca de Él. Y dice, pero ellos sabrán que estoy con ustedes. Ellos sabrán que estoy con ustedes. Y vuelve a decir en el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué quiere decir? Los voy a cuidar, los cuidaré durante el periodo de prueba, porque todos vamos a estar enfrentando prueba. Todos, nadie se va a librar de enfrentar prueba. Pero los que somos de Él, Él va a cuidar de nosotros mientras estemos en esa prueba. Él va a estar ahí para nosotros, Él nos va a resguardar, Él nos va a cuidar, Él nos va a sostener. Por eso la vida en Cristo a veces no es fácil. Aún y cuando estamos en el Señor vamos a enfrentar pruebas. No quiere decir que las cosas sean diferentes o que vayan a ser mejores. Son mejores desde el punto de vista que el Señor está con nosotros, no importando la situación. Pero la prueba la vamos a pasar también. Pero con la certeza de que vamos a estar cuidados por el Señor, que vamos a estar sujetos a Él, tomados de su mano. Y Él va a ir caminando a nuestro lado, a nuestro lado. Y dice en el versículo 11, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Aquí Él nos habla de que va a venir pronto. ¿Qué significa pronto? No nos está hablando solamente en cuestión de tiempo, de horas, de días, de meses o de años, sino nos está hablando de que puede llegar de una manera inesperada. Significa que Él puede llegar de la nada, sin que lo estemos esperando, en cualquier momento. Nosotros tenemos que entender que aunque a veces sentimos que Dios está en silencio, no significa que Él esté quieto. Como dice esa alabanza que cantamos, aunque no lo pueda ver, yo sé que está sobrando. A eso se refiere con vendré pronto. Usted sabe que a Dios siempre le gusta entrar de una manera disruptiva, ¿verdad? De una manera sorpresiva. Llega de una manera inesperada. Y a Él le gusta llegar así, porque a Él no le gusta compartir el crédito con nadie. Siempre lo hace de esa manera porque le gusta que nosotros estemos totalmente convencidos de que lo hizo Él. Como les dije en una ocasión, que no quede huella, que fue Dios. Es Dios el que actúa ahí. Él es el que lo hizo, por eso a Él le gusta hacerlo así, repentinamente, rápidamente, sorpresivamente, de manera totalmente clara para mostrar que el cielo bajó a nuestra historia, tocó nuestra historia, tocó nuestra vida. Pero lo que nosotros tenemos que hacer, como Él nos lo pide, es solo obedece. No niegues mi nombre y espera que el cielo baje sobre tu vida, sobre tu situación.
Y Él va a venir de manera sorprendente y de manera inesperada y tú lo vas a ver. Pero aquí la receta es: obedece mi palabra, no niegues mi nombre, que la gente pueda ver que tú tienes algo diferente, que tú verdaderamente eres del Señor, que no vienes a la iglesia meramente por cumplir, por una cuestión religiosa, sino porque quieres crecer en esa relación con Él. Mucha gente podrá decir muchas cosas, pero no tienen la palabra final. El médico te puede dar un diagnóstico, pero no es el diagnóstico final. El abogado te puede dar una resolución, pero no es lo final. En tu familia puede haber problemas, pero no es el final. Dios siempre tiene la última y la mejor palabra de todas. Parecerá a mucha gente que controlan ahí todo el show, todo el sistema, pero realmente Jesús es quien tiene la autoridad, quien tiene la llave maestra. Así que no te desesperes. En todo momento tienes que confiar en el Señor. Y en el versículo 11 dice: he aquí, yo vengo pronto, que es lo que explicábamos. Pero también dice: retén lo que tienes. Retén lo que tienes. El Señor sabe que hay mucha gente que se desespera, que hay mucha gente que se cansa, que hay mucha gente que abandona la encomienda, que hay mucha gente que tira la toalla. Hay mucha gente que está cansada. Y lo que tenemos que hacer es asegurarnos de obedecerle y de no negarle bajo ninguna circunstancia. Él quiere que nos mantengamos unidos a su obediencia, sin negar, y en su tiempo Él pronto va a acudir a nuestro rescate. Pero se refiere a retén lo que tienes. Hay mucha gente que llega al Señor y empieza con mucho entusiasmo, quiere conocer más, quiere venir, quiere orar, pero la constancia, créame que es determinante para el Señor. Mire, déjeme, yo le cuento algo, y esto es algo, un testimonio personal. Cuando nosotros llegamos al Señor, nosotros teníamos mucha hambre de Dios y mucha necesidad de Dios también. Claro que sí, así como mucha gente. Pero de alguna manera nosotros entendimos que lo más importante era Dios y nunca dejamos de ir a buscarle. Y se lo voy a decir así, como es. A veces los servicios de la iglesia no nos llenaban porque queríamos más. Pero aunque no nos llenaran, no dejábamos de ir. Nos manteníamos fieles, nos manteníamos constantes. Algo bien importante es la constancia. Mire, mucha gente se ha acercado a mí y me dice: pastor, quiero servir. Pues yo quiero que venga. Porque no los veo. O sea, los que me dicen quiero servir, no los veo que vengan a congregarse. Y no, como me dijo un joven, es que no quiera que esté ahí 24/7. No, ni yo estoy 24/7. Pero cuando tenemos nuestras reuniones, pues sí hay que estar. ¿Y será que yo nunca falté? ¿Será que a mí nunca me gustó faltar? ¿Será que a mí siempre me gustó asistir? Por eso es algo que yo exijo. Éramos acosadores de Dios. Éramos los primeros en llegar y los últimos en irnos, de verdad. De verdad que así éramos. Entonces a mí se me hace un mundo, y se lo voy a decir así, por eso le hablo desde mi corazón, no quiere decir que yo tenga toda la razón. Por eso a mí se me hace un mundo que no estemos aquí constantemente. Entonces no queremos el favor de Dios. Entonces cuando me muera y vaya a su presencia, no le voy a estar cantando santo, santo, santo. Voy a estar tan ocupado en otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? Queremos el favor de Dios, pero no queremos el compromiso. No queremos la constancia. Mire, la constancia hasta en el mundo secular es importante. Alguien que abre una tiendita y si no abre la tiendita, no va a tener clientes, porque la gente va a decir: no, hombre, pues si nunca abre. Hasta en lo secular es importante la constancia.
Amén, sí. Esa es una verdad y la levantamos porque Así es es. una verdad. Pero lamentablemente nosotros lo torcemos en todo es más fácil en Cristo y no es así. Incluso no es lo mismo tener una vida cristiana que vivir como quiere que vivamos en Cristo. En Cristo, No es lo exacto. mismo. No. Porque la vida cristiana es no tomar, no fumar, no decir malas palabras, sonreír, ser educado, diezmar, ofrendar mecánicamente, no por algo que él sea guiado directamente del Lo Espíritu convertimos en Santo. algo religioso. Así es. Y a cuando es diferente en Cristo, es como dice en Juan, dice que el viento no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu, que es guiado por el Espíritu. Amén. Sí. Entonces, tenemos que ser más constantes, tenemos que estar ahí, retener lo que tenemos. Por eso el Señor dice, retén lo que tienes. Y dice, y yo en otras palabras lo pondría, el Señor nos dice, yo sé que a veces quieres aventar la toalla. Yo sé que estás cansado. Yo sé que de repente tienes frío y quieres un chocolatito caliente y ver la tele. Pero lo que tenemos que hacer es obedecerle y no negarle. Tenemos que mantenernos unidos, pegados, sin negarle en todo tiempo, y Él pronto va a actuar. Y al final dice, para que ninguno tome tu corona, que ninguno tome tu corona. Porque mira, déjame te digo algo, Pacto Vivo, aún hasta los pequeños, y lo digo así porque a veces nos sentimos pequeños, ¿verdad? Déjame te lo explico de otra manera. Por ejemplo, vemos a veces en las redes sociales gente así muy famosa que uno piensa que hasta levita, ¿verdad? Que levita la oración, al ayuno, no sé, que hasta levita, ¿verdad? Y dice, ¿cómo me va a hacer caso el Señor a mí? Si debe de estar atendiendo las oraciones de Maldonado, de Dante Gebel, de gente pesada, ¿verdad? No, el Señor escucha tu oración. El Señor lo que quiere es obediencia, fidelidad, apego, relación. Entonces aún los que nos sentimos a veces pequeños, aún esos pequeños, vamos a ser llamados a gobernar. Llamados a gobernar. De acuerdo a nuestra obediencia, de acuerdo al no negar su nombre. Llamados a gobernar. Dice en el versículo, ahorita vamos a aclarar un poquito más esto de gobernar. Versículo 12 dice, al que venciere, empieza diciendo. En más de una carta hemos leído que el Señor se refiere al que resulte vencedor, al que vaya a vencer, el que venciere. Y yo siempre me pregunto, les digo, ¿el que venciere qué? Porque para poder vencer, pues tiene que haber algo que tenemos que vencer. Y lo que tenemos que vencer es precisamente esa tendencia a rendirnos, a no ser constantes. La tendencia de la mayoría de la gente es a dejar de obedecer y a negar su nombre. Y dígamelo si no es cierto. Cuando usted recién llega a Cristo y empieza así a trabajar y a buscar del Señor y a orar y la gente te dice, no, es que estás en tu primer amor. ¿Qué quiere? Entonces, ¿qué le pasó a esa persona? ¿Qué le pasó? ¿Qué le sucedió? Él ya no está en ese primer amor y lo vimos en la carta a Efeso, a la iglesia de Éfeso, perdón. ¿Se acuerdan? Has perdido mi primer amor. ¿Qué les pasó a ellos? Eso quiere decir que ellos tuvieron una tendencia a dejar de obedecer, a que, no pasa nada, no, si no voy hoy, no hay cuento, pues, la semana que entra me pongo al corriente. Hombre, pues ¿y qué tiene? Al cabo mi trabajo ahorita es más importante porque si no, no me van a subir de puesto, no me van a dar el aumento. ¿Verdad? A veces pensamos así. Eso es lo que tenemos que vencer, esa tendencia a rendirnos, a no ser constantes, a no buscar de Dios, a dejar de obedecerle
y a negar su nombre. Y luego el versículo 12 dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él en el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Todo este versículo está plagado de la palabra nombre. Dice nombre, 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 nombre. Y luego dice, haré una columna en mi templo, la casa de Dios. ¿El templo qué es? La casa de Dios. Y las columnas están en el templo de Dios. ¿Dónde deben de estar las columnas? En el templo de Dios. ¿A qué columna se refiere? Vayamos a Gálatas 2:9, por favor. Gálatas 2:9. Y dice así, Gálatas 2:9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, entiéndase por Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dijeron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Vaya, Jacobo, Pedro y Juan iban a ir con los judíos, con el pueblo de Israel, mientras que Pablo y Bernabé iban a los gentiles. Pero aquí Pablo les está diciendo a Pedro, a Jacobo y a Juan, columnas, columnas. Haré una columna en mi templo, la casa de Dios. Cuando nosotros nos mantenemos obedientes a la palabra de Dios, cuando nosotros no aventamos la toalla, no nos rendimos y además no negamos el nombre de Jesús, nosotros nos convertimos en columna de su iglesia. Columna de su iglesia. Por eso el Señor le está hablando esto a la gente que tiene esa tendencia a renunciar, que mantengan su cercanía con Dios, su proximidad con el Señor. Y a esta gente, a los vencedores, estos que tienen la cercanía con Dios, ellos tendrán un nombre. ¿Tendrán un nombre? ¿En dónde? En la nueva Jerusalén. Eso quiere decir, en otras palabras y explicando un poquito, esto lo tenemos que saber, que no todos seremos iguales en el cielo. Hay mucha gente que dice que todos vamos al cielo, todos vamos a ser iguales, todos nos vamos a parecer. Pero aquí nos está diciendo el Señor lo contrario, no todos vamos a ser iguales. ¿En qué va a radicar esa diferencia? En que no todos vamos a tener la misma experiencia en el cielo, porque no todos hemos tenido la misma relación con Dios. No hemos tenido la misma relación con Dios. Ahí mismo en Juan capítulo 2, versículo 23 y 25, dice, y muchos creyeron en él, pero él, hablando del Señor, no se fiaba de ellos, porque sabía lo que había en su corazón. En otras palabras, todos los que creyeron en él van al cielo, todos van a caminar al cielo, todos hicieron la oración de fe, todos van al cielo. Pero no a todos los ha podido utilizar el Señor aquí en la tierra. No a todos, porque Él sabe lo que hay en nuestro corazón y no se fiaba de ellos. Así que no porque hayamos hecho la oración de fe, no porque vayamos a la iglesia, quiere decir que tenemos una relación con Dios, con Jesús. Está salvado, pero no comprometido. Les perdonó sus pecados, pero hay algunos que no quieren que los reconozcan como cristianos. Asisten a la iglesia, pero no obedecen su palabra. ¿Cierto? ¿O les estoy hablando puras cosas raras? Creían en Él, pero no tenían el compromiso con Él.
Hay mucha gente que me dice, es que yo creo en Dios. Ok, pero no haces lo que dice la palabra de Dios. Entonces, pues sí cree. Así es. Así es. Hasta los demonios creen, ¿verdad? En otras palabras, se me ocurrió algo. Son más perseverantes, se me ocurrió algo. Hay muchos cristianos de 40 watts. ¿Sí saben de los focos de 40 watts? Hay muchos cristianos de 40 watts. Y de pronto ese cristiano de 40 watts quiere un milagro de 100 watts. Pensé que les iba a gustar. Queremos las bendiciones de 100 watts cuando nosotros somos cristianos de 40 watts. Y a ellos les daré un nombre, dice el Señor. Y yo pensaba, ¿qué ejemplo les puedo dar de un nombre? Y como ahorita está en su apogeo la liga de fútbol americano, la NFL, ¿es verdad? Se me ocurrió algo. Voy a tratarlo de explicar, no conozco mucho de fútbol, pero voy a tratarlo de explicar a ver si me pueden entender. Usted puede ir a ver un juego de la NFL, usted puede ir al estadio y va a haber miles de gentes ahí, miles de gentes en plural. Puede ver mucha gente ahí, muchas personas. Inclusive puede ver los palcos del VIP. Pero le puedo asegurar que usted no sabe cómo se llaman. Pero todos van al juego, todos quieren fútbol americano, todos creen en el fútbol americano porque están ahí en el estadio, pero a nadie reconoce los que están ahí. A lo mejor se encuentra alguien de Parral, porque ya que los de Parral en todos lados andan. A lo mejor, mira, ahí anda uno de Parral en el juego de los Cowboys. Puede ser, ¿verdad? Así es. A Jesús conozco. Y Dice a quién Pablo es también. Pablo, ¿eh? Ajá. Y a Pablo también. Pero ustedes quiénes son. Exacto. Así es. Exacto, exactamente. A eso me refiero, con que usted puede ver ahí el estadio lleno, pero no conocemos sus nombres. Ahora, entran los jugadores, entra el equipo, y usted sabe un que otro nombre de los del equipo, sobre todo los que más destacan, pero ya usted ya empieza a identificar nombres, porque se da cuenta que es alguien que va y juega, es alguien que se ensucia las manos, que se ensucia el uniforme, que se golpea, que va a evangelizar, que va a buscar que llevar a los pobres, que va a compartir la palabra, que va y ayuda aquí, que va y pinta acá. ¿Sí me estoy explicando? Ya los empieza a identificar. Porque es gente que se ensucia las manos, gente que empieza a trabajar en la obra del Señor, gente que no se queda únicamente como espectador un domingo en la mañana, gente que realmente quiere trabajar. ¿Me estoy explicando? Pero todavía entre los que van y juegan, hay otro grupo de jugadores, de esos que han ganado un Super Bowl. Y esos que han ganado el Super Bowl usan un anillo, que es el anillo del Super Bowl. Y esos anillos son bien peleados. Y esos anillos, todo el mundo quiere tener un anillo. Y las personas que logran tener esos anillos de Super Bowl ponen sus nombres en lugares ahí en los estadios, en las salas, donde todo el mundo siempre los recuerda y sabe quiénes son y conocen a los jugadores y saben cuántos anillos han ganado y saben dónde los ganaron y en qué año y qué otro año y cuándo también lo ganó. Ellos todavía se distinguen un poco más allá de los jugadores, ¿cierto? Ellos son campeones de un Super Bowl. Ahora, a ellos, toda esa gente, o la mayoría de la gente, o los aficionados de la NFL los conocen y saben quiénes son. Digo, yo no soy aficionado a la NFL, si los veo yo no voy a saber. Pero los que sí son aficionados van a saber quiénes son. Así
que si tú eres un santo obediente, un hombre apartado, una mujer apartada, santo, obediente a la palabra del Señor, te mantienes pegado a su palabra, te mantienes haciendo lo que Él enseña, lo que Él nos dice, y nunca, bajo ninguna circunstancia, negamos su nombre, entonces tú te vas a convertir en un vencedor. Tú eres un vencedor. Entonces el reto de esta tarde, el reto de este día, el reto del día de hoy, tomado de la carta a la iglesia de Filadelfia, es que debemos de tomar en serio, debemos de tomar muy en serio nuestra relación con Dios. Así que ponte de pie y vamos a orar.